¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Juan Luna de la Universidad para la Familia y esta es la carrera de licenciatura en Psicología Familiar Cristiana. Vamos a estar viendo un tema muy interesante como lo es la intervención en crisis y bueno, vamos a estar definiendo aspectos muy importantes como pues el concepto de la crisis en sí. También vamos a estar viendo los diferentes tipos de teología. Vamos a ver algunas fases de las situaciones en unos momentos de crisis y también algunos pasos prácticos que nos puedan ayudar en los primeros auxilios en momentos de mucha necesidad. Estaremos viendo también algunas actitudes importantes que se requiere para quienes son interventores en situaciones de desastres, en momentos críticos. Bueno, las emergencias y desastres traen como consecuencia perjuicios para las personas afectadas, tales como pues, daños físicos, económicos, morales y psicológicos. Entonces, como una manera de responder a esta situación surge la psicología de la emergencia, que está definida como un estudio de comportamiento humano antes, durante y después de las situaciones de emergencia, es decir, ante situaciones que ocurren inesperadamente. Y bueno, algunas de las principales funciones que se debe desarrollar en estos casos, pues son el prevenir. En la intervención en crisis debemos de prevenir, debemos de planificar adecuadamente para intervenir posteriormente y con ello lograr rehabilitar a la persona a un estado psicológico saludable. Vamos a ver a lo que es una crisis en sí. Vamos a definir esto como un concepto. Y bueno, podemos definir el concepto de la crisis como un momento dado en la vida de algún individuo en el cual pues este debe de enfrentar de manera impostergable una situación de conflicto que puede ser de diversa etiología, la cual es pues incapaz de resolver con sus mecanismos habituales en resolución de problemas o mecanismos de defensa psicológico. Ahora bien, veamos también los diferentes tipos de crisis y sobre todo su etiología. Esta etiología puede ser de tipo circunstancial o aquellas que son propias del desarrollo. En las circunstanciales estas son el resultado de situaciones de origen interno o externo. Entre sus características pues se encuentra que son accidentales, son inesperados o de manera sobresaliente se relacionan con algún factor ambiental como temblores, ciclones, este tipo de desastres naturales o algunos causados por el hombre como los incendios, aunque algunos de ellos son involuntarios. Tenemos de algún diagnóstico reciente de enfermedades que causa este tipo de crisis o de exacerbación de algún problema médico actual, la pérdida del empleo, accidentes vehiculares, incluso el divorcio o abusos de diferentes tipos, sobre todo el abuso de tipo sexual, la violencia intrafamiliar y todas estas cuestiones son de tipo circunstancial. Las propias de desarrollo tienen que ver con aquellas que están relacionadas con el desplazamiento de una etapa a otra, con la transición por las diversas etapas del ciclo vital. Estos son los diferentes tipos de crisis. Ahora bien, vamos a ver lo que son los primeros auxilios psicológicos, o más bien los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, lo que deben de proporcionar. Y en primer lugar, lo que se requiere es de apoyo. Los primeros auxilios deben de proporcionar apoyo, deben de reducir la mortalidad y ser el nexo de unión sobre todo con los recursos disponibles. Ahora bien, veamos cuatro fases de las situaciones en momentos críticos y cómo corresponde cada una de ellas en la reacción que los
las personas experimentan. En la primera, una persona experimenta el inicio de la atención. Esta intenta poner en práctica los métodos de resolución de problemas que ha venido utilizando hasta entonces para recuperar su equilibrio emocional. Eso es lo primero que hace en una primera fase para posteriormente eh, sufrir el aumento de la tensión que provoca disfunciones y fallos en el funcionamiento de la persona. Tras el fracaso de las estrategias habituales de resolución de problemas, la persona pues pone en práctica estrategias de ensayo y error para intentar encontrar una posible solución. Esta es la segunda fase y posteriormente entra a una fase 3 donde la tensión ya es definitivamente aún mayor. Esta está exigiendo la búsqueda de recursos adicionales como estrategias de emergencias o nuevas estrategias de resolución de problemas porque la tensión ha aumentado en un nivel mayor. La persona se encuentra todavía en esta incapacidad de poder salir adelante, así es que buscará algunos recursos adicionales con el auxilio del psicólogo. En la fase 4 aparecen cuando no se ha resuelto definitivamente el problema en las primeras tres fases o en las fases anteriores, y esto puede dar lugar a la aparición pues ya de un trastorno emocional y a la desorganización de la personalidad del individuo debido a que esto continúa en aumento y ha entrado en un shock. Bien, ahora veamos 5 principios básicos que debemos de conocer al ofrecer los primeros auxilios psicológicos, que son muy sencillos, pero son sumamente importantes. Lo primero que debemos hacer es ofrecerle al sobreviviente una escucha responsable, con suma atención, escuchar todo lo que él nos dice, que es información muy relevante. Al mismo tiempo estarle transmitiendo aceptación total para generar una atmósfera de confianza y empatía. Debemos con ello proporcionarle también información relevante para su auxilio y de esta forma otorgarle o permitirle una libre expresión continua. Estos son los 5 principios básicos que debemos de conocer al auxiliar a los sobrevivientes. Muy bien, ahora veremos 8 pasos que se realizan en los primeros auxilios ya en la operación práctica. El primero es el contacto y acercamiento, y esto es iniciar el contacto de manera discreta, ayudar a la persona a que pida ayuda y al mismo tiempo ser empático, tener con ellos una actitud respetuosa y no invadir el espacio vital de la víctima, no hablar bruscamente, sino de manera calmada y no mostrarse de ninguna manera ansioso. Ese es el primer paso en los primeros auxilios, y el segundo es mantener la seguridad y alivio, buscar esto mejorándolo de manera inmediata y continua y proveer alivio físico y emocional. También debemos de proveer información sobre actividades y servicios de respuesta ante un desastre que generalmente hay para ellos. Debemos atender en la manera que nos es posible el alivio físico en la persona y a la vez estar promoviendo su acercamiento de manera social. Este es el segundo paso a realizar en las operaciones, y el tercer paso consiste en la estabilización del sobreviviente, y esto se logra calmándolo y orientándolo, también respetando la privacidad de esta persona, mantenerse a la disposición de ellos, ofrecerles nuestro apoyo y ayudándolos a enfocarse en sentimientos, en pensamientos y en metas que no sean de manera adecuada manejables. Este es el paso número 3. Y el paso número 4 consiste en recopilar de la información inmediata. Y esto es al mismo tiempo identificar las necesidades y preocupaciones inmediatas, con ello recopilar información adicional y adaptar intervenciones de los primeros auxilios psicológicos que se le ofrecen a los sobrevivientes.
Este es el paso número 4. Y el número 5 consiste en identificar las necesidades también de manera inmediata y sus preocupaciones inmediatas también. Con ello necesitamos clarificar la necesidad obvia y desarrollar para ello un plan de acción. Debemos actuar para atender la necesidad. El paso número 6 es la conexión con los apoyos sociales que puedan brindarse. Para ello necesitamos mejorar el acceso a personas de apoyo primario, fomentando el acercamiento a personas que de manera inmediata estén disponibles para su auxilio y hablar con ellos de cómo buscar y cómo se les puede proporcionar este apoyo. Este es el paso número 6 y el paso número 7 es la información sobre manejo de adversidades. Es examinar reacciones psicológicas propias de experiencias traumáticas en las personas que hayan tenido previamente, proveer información básica sobre las formas de manejar adversidad, enseñar técnicas de relajación sencillas y destrezas para manejar el coraje, darle algunos consejos prácticos para poderse relajar. Y por último, el paso número 8 son los enlaces con servicios de colaboración que ellos puedan adquirir. Esto es conectarlos a cada uno de los sobrevivientes en los servicios disponibles que se necesiten en el momento y también aquellos servicios que se van a necesitar en un futuro. Son los 8 pasos en las operaciones prácticas de los primeros. Bien, ahora veremos algunas actitudes propias que se requiere tener al ofrecer estos servicios psicológicos por parte del interventor. Vamos a ver en una lista de 11 características de estas actitudes. La primera es la aceptación y el respeto, la empatía que se debe de presentar, la intervención, la capacidad de evaluación, tener un límite de tiempo, un papel activo, la flexibilidad, así como la estabilidad predecible, la credibilidad que debe de apreciarse por parte del sobreviviente, delimitar las funciones propias y estar al tanto también de las propias emociones de cada uno de ellos. Muy bien, pues son las actitudes correctas que se deben de tener al ofrecer los primeros servicios psicológicos. Muy bien, pues estos son los aspectos más relevantes al ofrecer ayuda o los primeros auxilios psicológicos en la intervención en crisis. Muchas gracias.